pero que como la política tiene como definición influir sobre los demás o influir en estas esferas de poder, como el Estado, distintos grupos, entonces los políticos, también es interesante que los definamos como personas que ya sea que por intereses virtuosos o por intereses egoístas, desean obtener una parte de ese poder, porque desean, por lo tanto, tener influencia dentro de determinados espacios. Y ahí ya dependerá de con qué lupa lo miremos, si queremos decir que los políticos son virtuosos y buscan el bien común y ayudar a todos los demás y la colectividad, o nos podemos ir por el lado más pesimista y decir que los políticos son egoístas y precisamente porque la política es la búsqueda de la influencia en espacios de poder, pues entonces los políticos serán personas egoístas que buscan obtener alguna porción de esa sabrosa torta del poder que es tan corruptible y tan fácil de mantenerte cegado por el poder, ¿no? Entonces, haciendo ya el inicio de este hilo que vamos a hacer de la historia del poder, necesariamente tenemos que irnos a Grecia, donde surgen los primeros cuestionamientos a lo que va a ser el poder. Y ahí tenemos que hablar entonces de dos filósofos muy importantes, Platón y Aristóteles, que son los que empiezan con el cuestionamiento de qué deberíamos hacer con el poder frente a la necesidad de organización, porque todos los seres humanos somos seres que, indiferentemente de si lo veamos con una visión más colectiva o individual, necesitamos convivir en sociedad. Alguien de un pensamiento de izquierda, por ejemplo, dirá que el colectivo es necesario para poder desarrollarnos en sociedad. Y, por ejemplo, alguien liberal creerá más en el individuo, pero en vez de decir colectivo, un liberal te va a decir asociación voluntaria entre individuos, que finalmente es cooperación para lograr un determinado fin. Entonces, la conclusión, indiferentemente del punto de vista, es que como seres humanos necesitamos convivir mutuamente para coexistir. Si no, no sobrevivimos. Y la historia prueba que el aislamiento y la individualidad completa es una de las peores torturas a las que se puede someter un ser humano y necesitamos convivir en sociedad. Somos seres gregarios que se agrupan y trabajan conjuntamente para lograr ciertos objetivos. Entonces, Platón y posteriormente Aristóteles dicen, bueno, necesitamos organizarnos socialmente porque si no, para progresar se necesita el trabajo de varias personas organizadas. Ahora, ¿cómo nos organizamos? Y ahí surge también el punto del poder. Porque Platón, en la República, que es el primer libro del que vamos a hablar, él se pregunta, entonces, bueno, tenemos que organizarnos. Para eso hay diferentes opciones. Puede ser solamente una persona, pueden ser varias, pueden ser personas que hagan diferentes tareas, o a lo mejor hay que irnos por el lado de la especialización y un determinado grupo de personas se tiene que especializar en un campo y otros en otro campo. Y ahí es donde surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la forma ideal de gobierno? Aquí ya empezamos a hablar de los primeros esbozos y pinceladas de lo que luego va a ser la democracia, pero Platón, pese a la concepción actual de que la democracia es el mejor sistema de gobierno existente, en la Grecia antigua, Platón en la República dice, no, la democracia es un sistema malo, no es una buena forma de organización, porque puede ser corruptible y no le podemos confiar la organización de la sociedad que tanto nos ha costado construir a personas que puede ser que no sean capacitadas para ese cargo. Esa idea la retoma después Aristóteles, pero entonces ahí Platón te dice, los ciudadanos deben tener un acceso limitado al poder porque el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, no podemos hacer que todas las personas elijan colectivamente a alguien porque se pueden equivocar, pero a su vez tenemos que limitar el acceso al poder porque el poder es peligroso. El gobernante tiene que ser alguien que entienda los peligros del poder, que no sea un capitán Lara que a la mínima que tiene un poco de poder ya sale a hacer declaraciones como si fuera Luis XVI, ¿no? Entonces, ahí decimos, ¿qué hacemos? El mejor gobernante, entonces, para Platón, y su conclusión es esta, es aquel que no quiere gobernar. Y ahí sale el modelo que propone Platón, que es el modelo del rey filósofo. Platón te dice, necesitamos que el que gobierne sea una persona virtuosa, en el sentido, no de la eudaimonia de Aristóteles, sino en el sentido de
Esta es una persona que es totalmente capacitada para gobernar, porque es alguien muy estudioso, es alguien muy virtuoso, que siempre va a buscar por el bien común, que siempre va a preferir dedicarse a las actividades de placer individual, como la lectura, como el trabajo, etc. Y que precisamente porque es una persona tan virtuosa, no le interesa gobernar. Si a ese rey filósofo del que habla Platón le dieras a elegir, él te diría, no, yo no quiero gobernar. Yo lo que quiero es estar tranquilo, leyendo, sin que nadie me moleste, porque quiero cultivar conocimiento y quiero seguir siendo una persona virtuosa. Precisamente, dice Platón, porque esa persona no tiene intención de gobernar, es el mejor gobernante. Porque no ve el poder como la posibilidad, la visión weberiana de influencia sobre los demás y poder obtener una parte del control de las instituciones. Sino el rey filósofo es una persona virtuosa que no tiene intención de gobernar porque él quiere dedicarse a otras cosas. Para él, el ejercicio del poder es algo mundano, es algo bajo, representa un debacle intelectual en todo sentido gobernar. Por eso Platón dice, el hombre adecuado es ese, al que no le interesa tener poder, porque sabemos que lo va a manejar bien. Ahora ahí entramos a las problemáticas, ¿no? Entonces el rey filósofo en el sistema de gobierno de Platón es un hombre condenado, es un hombre infeliz al que no le interesa manejar el poder, pero precisamente por eso, tristemente, su rol eterno va a ser gobernar, porque otra persona se ciega al poder. Y Platón dice, bueno, ¿qué hacemos con el resto de los ciudadanos? Y ahí vienen críticas al modelo de Platón, porque es un modelo muy cuadrado, muy cerrado. Él dice, la persona más virtuosa de esta sala, gobierna. Es un filósofo, y cuando él se muera, buscamos a otro que sea igual de virtuoso, y lo sucede. ¿Qué hacemos con el resto? Los que son buenos para las artesanías, para las manualidades, los cultivos, etcétera, se quedan en ese estrato social, porque son buenos para eso. Es una visión muy utilitarista, si lo pueden pensar. Entonces, es una pirámide en la cual el rey filósofo está arriba, abajo de todo están los artesanos, que como son artesanos, no tienen posibilidad de ascenso social, por lo tanto no pueden leer, cultivarse en la virtud y escalar a ser rey filósofo, y entonces están condenados a ser artesanos y las generaciones de sus generaciones seguirán siendo artesanos porque no tienen la posibilidad de ascenso. Un estamento más arriba estará entonces la defensa, que para ese entonces todavía era extremadamente importante, y ahí se cultivarán los guerreros, los soldados, los hombres de armas, que tampoco pueden escalar, porque tienen una labor que para Platón es sumamente importante, que es la defensa de los intereses del Estado. Entonces, ninguna de esas personas tiene tiempo para leer, porque tienen que entrenar constantemente, porque se viene una amenaza de guerra, y por lo tanto tampoco pueden escalar. Es decir, Platón pone, a fin de cuentas, un sistema cerrado de gobierno, en el cual no hay posibilidad de ascenso. No se puede dar el caso como ahora, que una persona de una comunidad indígena puede escalar socialmente y obtener poder mediante la decisión democrática de las personas. Para Platón, todos estaríamos condenados a quedarnos en el estrato social en el que nos ha tocado. Y si no nos ha tocado el ser rey filósofo, que les adelanto, no sería algo bueno, como rey filósofo tú estarías muy infeliz de tener que gobernar, pues, no, ese es el sistema que dice Platón. Por eso ahí después entra Aristóteles. Él dice, no, yo creo que no tiene que ser tan así. La visión platónica es muy cerrada. Hay otras posibilidades de gobierno. Y ahí es donde en la política, Aristóteles te dice, el poder no debería ser una sola persona decidiendo todo en base a la virtud, sino que el poder debería ser un medio para alcanzar el bien común, y ese medio no es exclusivo de una sola persona virtuosa. Cualquiera, según determinadas características, podría obtener ese poder para alcanzar el bien común. Y ahí es donde Aristóteles, plantea las tres famosas formas de gobierno, ¿no? Y a su vez que plantea las tres famosas formas de gobierno, también plantea tres posibles debacles y tres formas de degeneración que tienen estas formas de gobierno. Entre ellas está la politeia, que para Aristóteles es la forma ideal, que casualmente la degeneración de la politeia es para Aristóteles también la peor forma de gobierno, que es la democracia extrema.
Entonces, ahí consigue con Platón. Él dice, yo estoy de acuerdo contigo, la democracia es mala. ¿Por qué es mala? Porque según la clasificación que hace Aristóteles de las formas de gobierno, él encuentra que el equilibrio es la mejor organización del poder. Una de las formas, por ejemplo, es la aristocracia. Ahí Aristóteles dice, la aristocracia es buena, la podemos usar, pero hay mucho riesgo de que degenere en una oligarquía y que solamente los más adinerados terminen gobernando. Entonces, como el dinero es un aspecto muy influyente en la vida de todas las personas y el dinero es sinónimo de poder, vamos a caer en tener líderes corruptos, malos, que solamente se muevan por ambición del dinero. Entonces, la aristocracia no es una buena forma de gobierno. La politeia, por otra parte, es un conjunto entre las personas virtuosas, estudiosas, que por sí solas, para Aristóteles, no pueden lograr nada porque no tienen los recursos ni económicos, ni logísticos, ni de influencia necesarios. Entonces él dice, estas personas tienen que cooperar conjuntamente con estos conceptos de los aristocratas, que son los que tienen los recursos. Pero esta cooperación no puede ser de uno sobre otro, tiene que ser conjunta. Y ahí sale la politeia, la organización de un sistema de gobierno basado en la cooperación entre los virtuosos y los que tienen el poder económico, por ejemplo, social, el capital social también, como le llama Weber. Entonces, ahí surge la politeia. Y él dice, si un poder se ostenta por encima del otro, o el pueblo tiene demasiada capacidad de elegir cuál de estos dos grupos debería gobernar por encima del otro, vamos a crear un sistema democrático extremo que va a llevar a la quiebra, porque no podemos permitir que en el poder esté una persona que no sea virtuosa. Ese es el punto en común entre Platón y Aristóteles. Pese a la diferencia entre las formas de gobierno, los dos dicen, a fin de cuentas, el poder lo debería tener alguien virtuoso, alguien que va a tener la capacidad de no caer en la seductora mano del poder y en la tentación de pisotear a los demás porque estás en la cima de la pirámide. Entonces, para eso necesitas ser virtuoso. Ese es el punto en común y la concepción que se plantea en la Grecia antigua. Posteriormente, vamos a avanzar a Roma hasta el siglo XIII. ¿Por qué? Porque, sorpresa, aparece Jesús, y Jesús es un fenómeno, el cristianismo como tal, no importante desde un punto de vista netamente teológico, sino también desde el punto de vista del poder. Porque con la aparición de Jesús cambia la justificación del ejercicio del poder. Recordemos que antes el poder estaba justificado en la virtud, y eran las cualidades naturales de un ser humano lo que hacían que tú puedas ser digno y legítimo de ostentar poder. Una vez que ingresa el cristianismo, aparece la visión de poder divino. Y con eso aparecen planteamientos muy interesantes, como los de Santo Tomás de Aquino, y también he querido rescatar un poco a Cicerón en su libro sobre la República, que es mucho antes, pero da unas pinceladas importantes de concepción y evolución sobre el poder. Entonces, precisamente, el hecho de tener un mártir como Cristo hace que el catolicismo y el cristianismo tome poder en las cúpulas de poder, y ahí aparecen pensadores como Santo Tomás de Aquino, que va a decir, el origen del poder no es la virtud, es un origen divino, hecho por Dios, que ha dado la capacidad a ciertas personas de hacer la representación de ese poder divino en la tierra. Entonces no hay cuestionamiento frente a ese poder. El origen es divino, y por lo tanto, el sistema de gobierno tiene que ser mediante ese poder divino. ¿Qué es el poder divino? La ley eterna, la ley que está en la Biblia, que es la que nos dice y nos manda Dios. Entonces, esa ley eterna, como es muy difícil e inentendible para el ser humano común, necesita ser canalizada. La vamos a canalizar en la ley natural. ¿Qué es la ley natural? No es otra cosa que la visión de Santo Tomás de Aquino de lo que posteriormente son los contratos sociales, el derecho natural, etc. Pero él dice, bueno, entonces aquí tenemos que poner esto escrito. Y ahí es también donde surge la ley positiva, el empezar a poner cosas en escrito, y por ese entonces es donde salen los primeros estamentos y estratos de ley, como el Código de Hammurabi, posteriormente los
los egipcios, etcétera, que ya ponen en papel cuál debería ser un ordenamiento social. Claro que para ese entonces ese ordenamiento social es basado en el poder de una divinidad, de una deidad por encima de todos nosotros. Paralelamente, mucho antes, Cicerón también criticaba a la gente que todavía seguía teniendo una concepción muy antigua del poder, y él decía, el poder es una cuestión de justicia. Precisamente por eso es que después Santo Tomás de Aquino dice, sí, pero esa justicia no la hacemos nosotros, la hace Dios. Pero ahí Cicerón ya daba los primeros argumentos de que el poder, más allá de ser una virtud, es también una cuestión de justicia. El que ostenta el poder tiene que ser alguien no virtuoso en la concepción griega, sino justo. Virtuoso en la concepción de dar a todos igualdad de condiciones en cuanto al acceso a la justicia, por ejemplo. Y ahí también entra la definición de la república, que es precisamente esta separación, res pública, cosa de todos. El poder, la justicia, debería ser cuestión de todos. Todos deberíamos tener el acceso a un juicio justo, y el poder entonces tiene que ejercerse con virtud y en favor de la justicia. Luego Santo Tomás de Aquino dice, bueno, pero esa justicia se hace desde acá, no se hace desde acá. Pero ahí y acá el punto importante es que entra el fenómeno de la justicia. Entonces ya no solamente hablamos de poder en la visión griega, entendido como la virtud, sino aquí pasamos a, la virtud no es importante, lo importante es que seamos justos. Ahora, ¿de dónde viene esa justicia y cómo vamos a definir esa justicia? Pues aquí están las diferentes opiniones. Posteriormente, pasamos a un punto de inflexión en la ciencia política. Hay muchos autores, como Pierre Fagot, que es un francés, etcétera, que dicen que en realidad el origen de la ciencia política se da con Maquiavelo. ¿Por qué? Porque hasta este entonces no habíamos visto un punto fundamental, que es que siempre Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Cicerón, nosotros pensamos en esas épocas, pensaban en el poder como la forma de organizarnos para funcionar adecuadamente como sociedad. Pero Maquiavelo es el primero, mientras asesoraba a los Medici, en decir, no, el poder es algo que no puede ser únicamente para que todos estemos felices y contentos y que el que ostente el poder tenga que estar condenado de una u otra forma a tener que ayudar a los demás. No es una cuestión de caridad. Es una cuestión de mantener el poder, de quedarse en el poder el mayor tiempo posible. Y ahí es donde sale y cambia el objeto de la ciencia política, como se había dicho al inicio, a la política entendida como la práctica del ejercicio del poder. Es decir, pasamos de una cuestión ética, de una cuestión moral, a una cuestión práctica. Maquiavelo dice, todos estos tipos anteriores estaban mal, porque creían que el poder tenía que ser alguien virtuoso y un tipo que ayude a los demás. No, para nada. El poder tiene que ser alguien que trate de mantenerse el mayor tiempo posible y que más bien la ciencia que lo acompaña estudie los mecanismos para que esta persona haga un buen gobierno, pero no porque le interese el bien común, sino porque si hace un buen gobierno se queda más tiempo. Y ahí sale la ciencia política entendida como la práctica de hacer política, que es también una concepción que hasta el día de hoy la tenemos, ¿no? Por eso muchos de los grandes líderes históricos como Napoleón adoraban a Maquiavelo. Justamente hay una edición muy interesante del Príncipe, que es la edición comentada por Napoleón, que a mí me parece muy chistosa porque en los pies de página están los comentarios que hace Napoleón del libro, y son comentarios de Maquiavelo aquí tiene toda la razón, voy a tomar nota y voy a hacer lo mismo para quedarme en el poder el mayor tiempo posible porque eso hubiera querido Maquiavelo. Es decir, Maquiavelo es el culpable de que hayan surgido los tiranismos y los gobiernos totalitarios en gran parte. Pero Maquiavelo no lo veía tan así, ¿no? Él no sabía las repercusiones que iban a tener sus ideas, él solamente quería ayudar a que el gobernante para el cual él trabajaba se quede en el poder y también haga, por lo tanto, una buena gestión para que siga funcionando este cargo. Entonces, el poder ya es una técnica, no es una cuestión moral. Y ahí, posteriormente, de esta rama, van a entrar todas las otras estrategias, como lo hace Weber, por ejemplo, con los tipos de liderazgo, las formas de ejercer poder, etc.
para ver cómo me quedo el mayor tiempo posible. Y ahí entran dos puntos importantes, virtud y fortuna. Maquiavelo retoma un poco la idea de la virtud y dice, sí, efectivamente, el gobernante tiene que tener cierta cualidad virtuosa. No porque tiene que ser buen tipo con todos los demás, sino porque si no, no lo van a querer y le van a cortar su cabeza. Entonces, tú accedes al poder por medio de la virtud. Para Maquiavelo esa es la forma más fácil y la mejor de todas. Porque si accedes mediante la virtud, la gente te quiere, te reconoce como un líder capaz, y ahí la cosa ya es ver cuánto tiempo te mantienes. Pero si accedes por fortuna, por un azar del destino, va a ser muy difícil que te mantengas en el poder si no eres virtuoso. Si no, pregúntale a Tenianes. Entonces, Maquiavelo le hubiera dicho, lo has hecho muy mal porque tú has accedido por fortuna y no has tratado de cultivar valores virtuosos en la gente, por lo tanto, has tambaleado y te han cortado la cabeza. Deberías haber tratado y procurado de tener virtud, porque si ya en años hubiera leído a Maquiavelo, hubiera entendido que los gobiernos que ingresan por fortuna son los que más tambalean en los primeros meses y en el primer tiempo de gobernanza. Entonces, el punto central aquí es que Maquiavelo va a ver importante la conservación del poder como el fin supremo de ejercer ese poder. Hay una diferencia totalmente radical, si se dan cuenta. No es el quehacer anterior que hemos visto del poder, como esta visión, por ejemplo, jesuita de vivir para servir, sino es todo lo contrario, es servir para que esta gente me siga dando poder y me siga apoyando y yo siga estando por encima de todos. Entonces, es una visión completamente diferente y yo comparto con muchas personas, con muchos estudiosos que dicen, sí, Maquiavelo es un punto de inflexión en el estudio de la ciencia política. Para mí no es el inicio de la ciencia política como tal, para mí es con Platón y Aristóteles, pero sin duda Maquiavelo pone un punto totalmente diferente. Y ya para cerrar esto, porque lo importante igual es que también dialoguemos sobre esto y charlemos, me voy a detener en esta parte, que es los contractualistas, Locke, Rousseau, etcétera, con la diferencia en las visiones que ellos tienen de poder, Estado y pueblo. Una vez que pasemos esto, ya acabamos esta parte y ya la siguiente semana veremos la concepción del Estado moderno y entraremos a otro razonamiento totalmente diferente de qué se entiende por poder. Pero ¿qué pasa con los contractualistas? ¿Por qué en un gobierno y en un país como Francia, por ejemplo, en donde todos estaban acostumbrados a una monarquía y todos aceptaban al rey, y Luis XIV podía decir, el Estado soy yo, nadie me puede contradecir, y todos estaban de acuerdo con eso? ¿Por qué después en el siglo XVIII le cortan la cabeza a Luis XVI y se hace la pintura de la Croix de la libertad guiando al pueblo? Porque hay ideas que por abajo han influido a que la gente diga, yo creo que una persona que está ahí gobernando y que tenga todo el poder no es lo mejor. Yo creo que nosotros también deberíamos tener cierta participación en decidir. Y ese razonamiento se da gracias a Hobbes, a Locke y a Rousseau. De Hobbes no voy a hablar tanto, principalmente porque no nos hubiera dado el tiempo, pero es esta concepción de la naturaleza. En los tres autores es muy importante el concepto del estado de naturaleza, porque para unos, los seres humanos somos personas buenas, que una vez que accedemos al poder nos enfrentamos frente a esta tentación que nos va a hacer corruptibles y malos, pero otros más bien somos lobos. Como diría Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Somos personas malas, egoístas, que si pudiéramos nos apuñalaríamos los unos a los otros para que nos vaya mejor, y por lo tanto alguien nos tiene que poner un alto, y ese alto tiene que ser el Estado. Tiene que haber un leviatán que vigile, castigue, como diría Foucault, y nos ordene, porque si no nosotros nos matamos, y va a ganar la ley de la naturaleza y la supervivencia del más fuerte. Pero fuera de las concepciones de Hobbes, porque nos vamos a extender mucho, para mí el punto importante es Locke y Rousseau. Locke, ¿por qué? Porque es el inicio también y la raíz y la epísteme principal de lo que mucho tiempo después va a ser el pensamiento liberal concebido como tal. ¿Por qué? Porque el origen del poder, para Locke,
No es una cuestión divina, como diría Santo Tomás de Aquino, no es una cuestión de virtud, porque eso limitaría que solo unos pocos que tienen la suerte de ser virtuosos gobiernen, sino que es una cuestión de consentimiento de las personas. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que autorizar a alguien para que sea el gobernante. Y ese gobernante no tiene ninguna legitimidad si nosotros no estamos de acuerdo en que él gobierne. Y ahí se le añade entonces la visión del derecho natural. No hay una persona que nos ordene y que nos diga, ustedes tienen como derecho esto y esto y esto, y como deberes esto y esto y esto. Por el simple hecho de ser personas, nosotros tenemos derechos naturales, esencialmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, etc. Y más bien el que elijamos de forma consentida como gobernante, tiene que ser alguien que proteja esos derechos. Es decir, él no nos otorga nada, nosotros le damos voluntariamente ese poder para que nos pueda organizar en sociedad. Pero no, lo podemos bajar en el momento que nosotros queramos, si es que no cumple con el punto central de velar por el bien común de todos nosotros. Y ahí también aparece el derecho a la resistencia. Como ciudadanos, tenemos el derecho legítimo de agarrar al gobernante y decapitarlo en la Plaza Murillo si es que no cumple con el punto central de velar por el bien común de todas las personas. Entonces Locke da una visión radical y cambia la pirámide del poder y dice, el poder no está acá, en este rey filósofo, en este delegado de Dios, en este hombre con virtud. El poder está acá, en el pueblo, en la gente que camina y vende cosas en la calle, en los comerciantes, en el ciudadano de a pie, en los granjeros. En esa masa de personas es donde está el poder. Y sin esa masa de personas y el consentimiento de esa categoría de pueblo, no hay nadie que pueda estar aquí arriba. Y ahí también entra Rousseau, que añade la visión principal y la categorización de que toda esta masa gigante de gente abajo tiene una voluntad conjunta, que es lo que Rousseau diría el soberano. Todo este conjunto de gente, para Rousseau, es el denominado soberano, que como soberano tiene la posibilidad de expresar su voluntad en el gobierno y poner al que considere mejor en el gobierno. Y así como tiene la posibilidad de elegir a quien quiere que gobierne mediante la soberanía popular, también el soberano tiene la posibilidad de sacar a alguien que no tenga este respaldo y esta legitimidad del gran soberano. Entonces hay tres puntos importantes. Este gran soberano, esta soberanía popular, es el fundamento del poder. Si el gran soberano no te apoya, tú no tienes poder. Segunda idea, la inalienabilidad del poder en el pueblo, que no es otra cosa que no hay ningún mecanismo, forma, persona ni nada que le quite el poder legítimo a este gran soberano. Y punto 3, el contrato social y voluntad general. Como todos reconocemos que organizándonos somos mejores y evolucionamos como sociedad, voluntariamente decidimos que le vamos a dar el poder a alguien. Y eso es un sistema de gobierno basado en la organización social que puede responder a diferentes formas. Si se dan cuenta, el soberano puede elegir desde un monarca hasta alguien democrático. Pero el punto ahí es que la elección de ese gobernante lo hacemos de forma voluntaria y de forma colectiva, conjunta, como esta mente única entre todos nosotros, que es el gran soberano, que su único objetivo es que el que esté en el poder vele por el bien común. Entonces, este igual es otro punto totalmente radical, porque la pirámide se invierte. Ya no es esta idea de no una sola persona que gobierne y lo que cambiamos es la justificación para que esa persona gobierne. Con los contractualistas, lo que pasa es que el poder ahora recae en el pueblo y ya el pueblo es el que, dentro de diferentes formas de elegir, formas de brindar legitimidad, etcétera, establecerá quién va a ser el gobernante, pero finalmente el poder siempre va a ser de ellos y Locke, Rousseau te dirían, el pueblo nunca tiene que olvidar que si el rey nos desobedece, que nos guíe la libertad y colguemos al gobernante porque no está haciendo su deber. Y el deber jamás va a ser otra cosa que no sea velar por el bien común de las personas. Entonces aquí
lo vamos a dejar. Ya la siguiente clase, mi idea es que veamos la concepción del Estado moderno, esencialmente a Weber, y el inicio de otras escuelas de pensamiento que problematizan mucho más el poder. Vamos a hablar de Foucault, vamos a hablar de Gramsci, etcétera, que ya es un ejercicio mucho más maquiavélico, más práctico de la ciencia política y del entendimiento del poder. Y ya llegamos hasta la actualidad, ¿no? Pero me parece importante este hilo conductor de cómo va cambiando la justificación del poder a lo largo de la historia, para que también vayamos entendiendo de igual forma por qué es que hoy en día hay ideas que siguen estando presentes. ¿Por qué es necesario que pensemos que una persona virtuosa, por ejemplo, tiene que estar en el poder? Porque el poder atrae, corrompe. Y hay una persona que a la mínima que tiene chance nos va a pisotear a todos porque le encanta el poder. Entonces, incluso en un sistema democrático que se aleja de todas estas concepciones, hay ideas que nos pueden seguir sirviendo para que en último punto, creo yo, también decidamos a quién queremos como gobernantes, ¿no? Eso. Muchas gracias. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. A ver, somos tímidos. Ahorita es algo que yo me he preguntado últimamente. ¿Cuál sería la naturaleza teórica y cómo ha evolucionado la socialdemocracia? Porque según yo no tiene coherencia. No, porque ¿de qué teóricos se agarran? Parece algo contradictorio, ¿no? O sea, democráticamente, pero ¿qué democracia toma ir hacia? Sí, la socialdemocracia para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque dependiendo también a quién le preguntes, por ejemplo, si le preguntas a un liberal español encima que tiene su propia corriente literaria en Europa, él te va a decir los alemanes, que es donde se origina la socialdemocracia, gracias a los pensadores alemanes, Kant y Hegel. Un liberal español te diría, si los alemanes de la Ilustración y los lectores de Kant y Hegel, en vez de leer a Kant y Hegel, hubieran leído el Quijote, se hubieran ahorrado 2 guerras mundiales. ¿Por qué? Porque la visión de Kant y la hegeliana, de la búsqueda de la paz colectiva, de la paz perpetua de la que hablaba Kant, y por otra parte, los conceptos hegelianos de la historia vista como un absoluto, etcétera, son lo que posteriormente influye en el marxismo, en Gramsci, toda esta otra línea de pensadores, de los cuales surge la visión de necesitamos un sistema de gobierno que efectivamente comparta ciertos valores en el parámetro económico, porque el comercio es importante, nosotros hemos leído a Adam Smith, pero no puede ser esta visión de depredar el uno con el otro y que el comercio sea lo único que nos importa. No, nos tenemos que fijar en las personas de abajo, en ese gran soberano, como diría Rousseau. Entonces ahí surge esta línea de pensamiento que parte con Hegel de necesitamos incorporar la justicia social. No hay sistema de gobierno sin justicia social, y un socialdemócrata es de los principales valores que te va a defender, porque necesitamos que haya igualdad. No puede haber esto de alguien que ostente mucho poder, pero también mucho dinero en un sistema simplemente de mercado. Tiene que haber redistribución, tiene que haber un modelo de justicia social, y por lo tanto surgen presidentes, sobre todo en Alemania, como Friedrich Ebert, que hay una fundación que se llama la Fundación Friedrich Ebert, o otros teóricos alemanes, aunque para mí Friedrich Ebert es el más importante, que dicen la democracia es buena, es el mejor sistema de gobierno que tenemos, pese a críticas que podremos hacer, pero no hay democracia sin justicia social. Y la justicia social también involucra que como ciudadanos podamos esta idea de rebelarnos contra el poder, pero no solamente a través de mecanismos netamente de revolución, sino instituciones. Una institución de esas es los sindicatos. Para la socialdemocracia, la organización sindical es sumamente importante porque es un mecanismo que tenemos como personas trabajadoras de rebelarnos y hacer nuestras demandas y dar a conocer nuestras demandas frente a los gobernantes. Entonces,
muy alejado de la concepción liberal o la concepción netamente socialista, digamos, y por eso a los socialdemócratas usualmente se nos dice de centro, porque es una ideología política que defiende, por un lado, la necesidad de efectivamente estar organizados en cuanto a comerciar con los demás, pero ese comercio tiene que ser basado en el pilar de la justicia social y de la posibilidad de organización de las personas. En sindicatos, en grupos colectivos, hay otro punto muy diferente, la colectividad para la socialdemocracia es sumamente importante e imprescindible. Nosotros como personas nos organizamos mejor en colectivo, diríamos socialdemócrata. Entonces, sí es una concepción que tiene su razonamiento teórico, que viene de Hegel, y tiene muchos puntos en los cuales son interesantes charlarlos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con varios valores de la socialdemocracia, pero depende de la lupa política con la que lo mires, los socialdemócratas son catalogados de una u otra forma, ¿no? Es lo que te digo, si le preguntas a un liberal radical o a un marxista, ambos te van a criticar al socialdemócrata. Pero eso no quiere decir que sea un modelo abandonado, para nada. En el mundo la mayoría de los países son socialdemócratas. Sobre todo los países europeos, hasta el día de hoy, tienen un modelo de estado de bienestar apoyado en la socialdemocracia. Francia, Alemania, Noruega, Dinamarca, etcétera, son modelos de socialdemocracia. Que precisamente la idea actualmente es que yo creo que el capitalismo extremo no es tan bueno porque mira a estos países que son socialdemócratas y les está yendo muy bien. A lo mejor no todos tenemos que ser Estados Unidos y deberíamos ser más Alemania, por ejemplo, y apoyarnos en estos valores socialdemócratas. Hay una frase de Maquiavelo que dice, el fin justifica los medios. No sé si nos podrías hablar más de ello. Sí, la frase para empezar es un mito que le ha dicho Maquiavelo. La frase no es estrictamente de él, sí deviene del pensamiento práctico del poder, ¿no? Si uno quiere buscar el poder se alcanza de diferentes formas. Y ahí sí es esta visión, si se dan cuenta, totalmente alejada de la moral o de la ética, de la virtud. Porque para llegar al poder, lo importante es que una vez que llegas te mantengas. Y eso ya depende de otros factores, no es directamente tuyo. Lo que depende de ti es cómo llegues. Y para llegar, no importa el medio. Si leen El Príncipe, Maquiavelo da diferentes formas en las cuales alguien puede acceder al poder, que son ejemplos prácticos que da, entendamos también la época, pero van desde llegar de una forma carismática, weberiana, de tener legitimidad con la gente, hasta sitiar una ciudad, que los ciudadanos se mueran de hambre, genere descontento con el que está en el poder en ese momento, los derroquen y por lo tanto vos entres como el salvador que va a ayudar a todos los demás y de esa forma obtienes el poder. Es decir, lo importante no es si llegas de una forma ética, lo importante es que te mantengas. Y mantenerse es mucho más difícil porque hay factores que no son dependientes tuyos. Hay factores externos que pueden hacer que tú pierdas el poder. Y ahí por eso Maquiavelo te dice, cuando tú llegas al poder tienes que ejercer violencia, pero de una forma directa y de una forma inmediata, para que la gente se acostumbre a tu forma de gobernar y sea más fácil que tú puedas mantener y prolongar el poder en el tiempo. Entonces, ahí Maquiavelo te diría, y yo no estoy tan de acuerdo con esa frase porque lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Pero para llegar, efectivamente, diferentemente del medio, el poder entendido como práctica implica que dejes a un lado la ética y la moral para que busques de alguna u otra forma llegar a ese puesto de poder. Entonces, uno quería hacer pensar cuando hablas del tema del poder, no sé si escuchó el caso de la cárcel de España. No. Hay una película que hizo de eso, bueno, es una experiencia muy interesante. Pasa que un psicólogo social decide plantear este juego de poder, ¿no? Reúne a personas en condiciones muy aleatorias
y les dice: ustedes van a entrar a participar de este experimento, los vamos a sortear, unos van a ser policías y otros van a ser sheriffs. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí es estar una semana, ¿no? Y nada, vamos a ver qué pasa. Sucede que las personas entran, ¿no?, con este rol asignado a un espacio, ¿no?, que es una cárcel, y empiezan a darse cuenta que con el paso del tiempo, los que ejercían como policías que tenían el poder, empezaban a ejercer mucha presión sobre los que eran los reos, hasta no subir el papel de reos, independiente de las características que tuvieran afuera, de la personalidad que tuvieran, gente tranquila que se volvió muy agresiva, porque, o sea, había esto de, esto es un experimento, no deberían tratarlo así, que como teatralizar algo, ¿no? Pero había ese intercambio de ideas ahí, ¿no? O sea, sí es falso, porque por lo que decían, eso sí es falso, pero yo acá soy policía, nos han dicho que yo soy policía y también tienes que hacer caso. Entonces había como peleas, no han llegado ni siquiera a completar las semanas, si no me recuerdo, porque la gente se ha asustado mucho. El poder ha influido de una manera tan radical en las personas que han ejercido como policías y ha denigrado tanto a las personas que han ejercido como Dios, que, o sea, se ha tenido que ocultar el experimento. Ahí se veía una información muy interesante desde el lado de la psicología respecto a tema de poder. Si de repente puede hacer un comentario para la... No, sí, desde luego lo vamos a tocar en la siguiente clase, porque si te das cuenta, más allá de la corrupción que pueden tener las personas en el experimento, igual toma mucho en cuenta el lugar en el que están, la institución que condiciona también que alguien se le suba el aire del poder. Y eso es lo que vamos a hablar con Foucault el siguiente sábado, esta idea de las instituciones como forma de perpetuar y reproducir el poder. Entonces, sí, desde luego lo vamos a tocar. Te agradezco más bien. No sé cómo puedo pasar el video o cómo puedo... No, yo lo voy a buscar. Yo lo tengo. El experimento de la cárcel de España. De la cárcel, sí. Eso era uno, y otro como una pregunta. Esto de la deformación de la imagen del político, no sé si a nivel Sudamérica, por ejemplo, yo tengo cierta sensación de que a nivel Sudamérica, o sea, la visión del político es el ladrón. O sea, la persona que entra a la política es porque quiere robar. Entonces, ¿en qué punto se ha deformado esta visión del político? Como habrás visto, el punto de consenso entre mucha gente que dice, bueno, ¿en qué momento hemos dejado de tratar al gobernante como el que debería ser el rey filósofo? Una persona buena, que lee, que es académico, estudioso y que por lo tanto nos va a guiar por un buen camino. ¿En qué momento hemos pasado de eso a no, el gobernante tiene que ser este señor que puede que haya ganado mientras estaba en la cárcel y tenga 50 casos de corrupción, pero lo vamos a votar? Ahí igual mucha gente le echa la culpa a Maquiavelo por esta idea de el poder como práctica y no como razón ética o virtuosa. Entonces, como el poder es un ejercicio práctico, y ahí es lo que hemos dicho al inicio, cómo el poder es una relación de influencia sobre las personas, y Foucault, Weber te diría, el poder es la capacidad de influir sobre el razonamiento de otros individuos. Es esto, como la política es el ejercicio del poder, y la política es la búsqueda de influir en la distribución del poder entre los distintos estados o entre las personas, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya no es una cuestión de virtud, es una cuestión de quién tiene las herramientas y las capacidades para influir sobre los demás y por lo tanto lograr poder. Y cómo influyes en los demás no lo haces a través de explicar en una elección tu plan de gobierno detalladamente, decirles a las personas, pero miren, aquí vamos a hacer esto y esto y esto. No, tú llegas al poder mediante promesas vacías, mediante discursos carismáticos, populistas, caudillistas, que es
una crítica de las más importantes a la democracia, porque hace que esas personas accedan al poder, y de ahí surge toda esta idea que, esto es igual lo que te habla Weber, de los tipos de liderazgo para llegar al poder. Puede ser un liderazgo tradicional, carismático, ahí surge también la idea del caudillo, pero el razonamiento y el entendimiento de todo es que la raíz es que el ejercicio de la política es la búsqueda de la influencia de los demás a través del poder. Y eso no responde a razones virtuosas, a razones de ayudar a los demás, de ser solidario, sino responde a esta razón del político como esta persona que quiere obtener poder para influenciar sobre los demás. Y es subjetivo si uno quiere decir, bueno, yo creo que el político ese es buen tipo o no, es un completo egoísta, indiferentemente de si es una persona buena o es una persona mala, el hecho de que quiera introducirse en esta cadena de poder ya debería ser una alerta para todos. Como diría Louis von Mises, el político es aquel que tiene la soberbia de pensar qué es lo mejor para el resto de personas. Entonces, eso es lo que hace que los que llegan son gente a lo mejor no virtuosa, sino gente que tiene esa soberbia de creer que es lo mejor para el bien común. Entonces, de ahí radica gran parte del problema. Respecto de las elecciones, que la gente vota muy emocionalmente más allá de los resultados. Sí, no, totalmente. Sí, ¿qué es eso también, ¿no? La gente, nadie lee los planes de gobierno completos, o sea, es una absurdez pensar en un modelo o en un futuro en el cual todos somos votantes informados, que nos leemos los planes de gobierno de los 10 partidos antes de ir a votar, y lo hacemos conscientes o nada. Ni siquiera la gente que estudia sus sistemas electorales lee todos los planes de gobierno, por favor. Entonces, ya es una falla y una falencia de qué sistema de gobierno tenemos. Y ahí son críticas al sistema democrático, ¿no? Por eso los griegos odiaban tanto la democracia. Pero bueno, eso ya es un tema muy largo, ¿no? Pero sí, comparto tus apreciaciones. Bueno, consulta más tal vez pensar la compañera con esta concentración, como hay pensadores que más bien piensan que la concentración del poder en el caso de los marxistas es lo ideal, digamos, como hay otros que más bien desde Platón es más bien no, de concentrar el poder, porque el poder es, pues, o sea, te arruina, digamos, ¿no? Como persona y como sociedad. Entonces, dirías tú que hay una continuidad tal vez con el liberalismo desde la etapa griega, y dónde se rompe eso para que surja el marxismo. No te quiero contestar porque es de lo que vamos a hablar en la siguiente clase. De por qué surge la corriente liberal que tiene otra visión del poder. Es el centro, ¿no? Sí. No te voy a contestar porque lo vamos a ver en la siguiente. No quiero spoiler. Sí, Erika, por favor. ¿Cómo puedo pensar la relación de tu línea de investigación, o sea, tu concepción, ¿no?, de los límites al poder, con el orden social? Porque, como bien señalaste, ¿no?, esta evolución que hay del derecho divino a los contractualistas, o sea, yo diría un salto cualitativo, ¿no?, en la justificación del poder. Entonces, donde nos muestran claramente que el orden social se construye, ¿no?, se queda abierto para esa construcción, pero el orden social queda abierto para la construcción. Entonces, me interesa pensar de estos aspectos porque en el presente, incluso en el ámbito de los académicos, parece que no estuviera introyectada la idea de los límites al poder, ¿no?, porque muchos se justifican incluso como una violación, ¿no?, al derecho del soberano, de que Evo Morales no participe en las elecciones, y que incluso justifican académicamente el proceso histórico de la Asamblea Constituyente antes de la nueva Constitución, de que no era el espíritu de los asambleístas, lo que fue una Constitución, o sea, cambiada en la redacción, pues incluso no hasta con elementos históricos, elementos que pasaron, elementos de violencia y demás,
sin tener para nada en cuenta justamente estos límites al poder como algo razonable para la construcción de un orden social hecho por nosotros mismos, ¿no? En la búsqueda del bien común. No entiendo cómo podemos, o sea, pensar nuestro contexto que es tan real, o sea, con estas vertientes, estas líneas, ¿no? de reflexión. Sí, no, totalmente, porque, por ejemplo, en relación a lo que dices, un punto muy importante mediante el cual muchos gobernantes tergiversan y distorsionan la idea contractualista del soberano como ente legítimo que otorga el poder es la categoría de pueblo. Si tú preguntabas antes de 1952 en Bolivia quiénes eran pueblo, te van a decir las personas que pueden leer, escribir, para contar. Si tú preguntabas en la época de la colonia quiénes eran pueblo, la categoría era diferente. Si ahora tú preguntas quién es pueblo, es otra categoría. Entonces, hay un problema teórico muy fuerte, porque se supone que el que da la soberanía y la voluntad y la legitimidad al gobernante es el pueblo. Pero si esa categoría cambia, entonces tenemos estos problemas que tú bien mencionas, ¿no? No, pero es que a mí sí me apoya el pueblo, pero hay el problema es que la visión que usa esa persona del pueblo es diferente. Entonces, para él el soberano es otro tipo de soberano, ¿no? Para Evo Morales, por ejemplo, el soberano que otorga la legitimidad es otro tipo de pueblo, otro tipo de concepción. Eso genera problemáticas muy grandes, porque dependiendo a quién le preguntes, si tenemos diferentes categorías de quién me da poder, entonces todos tenemos el derecho a acceder al poder si es que hay alguien que yo considero que es el pueblo y que valida, por ejemplo, mi candidatura o mi reforma al sistema de gobierno. Entonces ahí es un problema muy grande, de igual forma es un problema estructural, endémico de nuestra forma actual de organización social y de organización política y jurídica. Tendríamos que pensar, y esa sería igual la labor de todo el mundo en el futuro, cómo podemos superar esas contradicciones, no solamente teóricas, sino prácticas, que surgen al agarrar estas cuestiones teóricas y llevarlas a la práctica, en donde hay una gran brecha entre pensar que hay un soberano que da la legitimidad como este ente fantasmático, es invisible, a lo que pasa en la actualidad con los políticos bolivianos, por ejemplo. Entonces ahí es una tarea titánica para mí, que deberían pensar a los académicos actuales de qué hacemos con la estructura de organización social actual que tenemos. ¿Es buena, es mala? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Qué deberíamos reformar? Más allá de la visión de defender la democracia como de lugar, que es actualmente la tendencia global, creo que también la labor, sobre todo de los politólogos, debería ser también a cómo cambiamos el ordenamiento social. ¿Habrá algo más allá de la democracia? Porque ahora estamos estancados. La concepción general es que la democracia es un sistema malo, sin duda. No es un buen sistema, no es malo. Pero dentro de todos es el mejor que tenemos. ¿Por qué? Porque la democracia es el único sistema que permite el cambio de gobierno pacífico sin derramamiento de sangre. Todos los otros sistemas de organización de gobierno involucran el derramamiento de sangre para que haya un cambio. Entonces, ¿la democracia es mala? Sí. ¿Es la mejor opción que tenemos actualmente? Sí. Ahora, ahí está la pregunta. ¿Habrá algo después? ¿Hay una forma de organización mejor que la democracia? Creo que esa es la labor que tenemos que pensar. Creo que, bueno, creo que nadie más tiene alguna duda, ¿verdad? Bueno, agradecemos y damos un fuerte aplauso al licenciado. Por favor. Y recordemos que la próxima sesión es la siguiente semana, próximo sábado. Quedan todos cordialmente invitados. Y les voy a pedir que por favor pasemos para que nos tomemos una fotografía con el licenciado.
Bueno, muchas gracias. Ya liberamos. ¿Qué librito les estaba buscando? El librito que nos estaba mostrando. Sí. No lo quiero acompañar. Muchas gracias por todo. Por favor, la próxima semana. Sí. Sí, voy a contactar para indicarle la Ya. el día. Siguiente sábado, ¿no? Por favor. No. Gracias, licenciado. Sí.